Pues bueno, chicos, buen día. El día de hoy vamos a terminar precisamente con estas sesiones de derecho administrativo y de derecho procesal familiar. Em, es muy importante el cómo se han ido desarrollando estas materias, principalmente en derecho procesal familiar. Ya lo platicaremos más al rato. Hubo una situación en la Ciudad de México que retrasó precisamente la aplicación. Pero pues bueno, vamos a tratar ya finalmente de para concluir nuestro curso de Derecho Administrativo. Originalmente en esta última unidad íbamos a ver lo que era el procedimiento administrativo, sin embargo lo vamos a dejar a un ladito, justo para profundizar un poco más con el tema de los actos administrativos. Como ustedes recordarán, perdonando un poquito enfermo. Eh, Como ustedes recordarán, habíamos dicho que los actos administrativos tenían algunas de las características o que compartían algunas de los elementos más bien de los actos jurídicos en concreto, ¿no? Que decíamos que tenía que tener un objeto, que había un sujeto, eh, que había en el caso del sujeto una manifestación de la voluntad, que el objeto tenía que ser determinado o determinable, que tenía que ser lícito, que tenía que ser real, y que también tenía, en el caso de la, propiamente de la, pues sí, de la voluntad o del consentimiento, teníamos que tomar en cuenta precisamente el que no mediara algún vicio. El día de hoy vamos a hablar justo como de estas circunstancias en cuanto al acto administrativo. ¿Por qué? Porque al final del día, dentro del acto administrativo y lo que ustedes en un momento determinado se le quieren dedicar al derecho administrativo, para mí ya les había comentado, es una de las materias más bonitas. Implica que en el litigio uno tiene que sentarse, se tiene que poner a estudiar, tiene que conocer propiamente los procedimientos, tiene que conocer propiamente la ley para poder determinar cómo le va a ayudar o no al cliente, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que identificar en un primer momento, ¿no? Y lo vamos a hacer un poquito a manera de repaso. Vamos a abrir un pizarrón. Como ustedes recordarán, en este caso el acto administrativo, el acto administrativo necesitaba un sujeto. Si ustedes recordarán, habíamos dicho que el sujeto en este caso era el órgano administrativo. Vamos a hacer ahí la colita de la G para que sea una V también. Del órgano administrativo, ¿no? El objeto que dijimos que es el objeto de la relación jurídica o en este caso el más, vamos a quitarle más que el objeto. ¿Cómo le podríamos poner el centro del acto, ¿no? ¿Qué son estos dos elementos? Ustedes recordarán que habíamos dicho que si teníamos el sujeto, teníamos que hablar sobre un tema de capacidad y un tema de, en este caso, voluntad.
Y ustedes recordarán que en un primer momento habíamos dicho que tenía que existir una capacidad de ejercicio y una capacidad de goce. Que si lo vemos en manera general en cuanto a la teoría del acto jurídico, y si recordarán un poco, la capacidad de goce es la facultad o es la cualidad que le permite, en este caso, a todos los sujetos, el poder gozar de los mismos derechos y obligaciones que el Estado, pues, le cubre, ¿no? Y la capacidad de ejercicio es aquella capacidad que se adquiere una vez que se cumple con la mayoría de edad y pasamos a ser adultos. En el caso de los órganos administrativos, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio se van a limitar principalmente a lo que es la competencia y en cuanto a la facultad que va a emitir o que va a poder emitir con respecto a, en este caso, pues sí, o sea, como en este caso al servidor público que vamos a estar atendiendo, ¿no? Ya en su momento también habíamos dicho cómo se organizaba la administración pública federal, que dependía obviamente del ejecutivo, esta función ejecutiva, y que de esta función ejecutiva a su vez se dividía o se iba ramificando en diversos órganos. Entonces, en un primer momento lo que vamos a hacer, este, es determinar justo cómo pues sí, el determinar justo cómo va a entrar en este caso el acto administrativo, ¿no? Vamos a ver un video justo de estos que a mí en lo particular se me hacen bastante entretenidos, que son bastante buenos, que es de esta parte de derecho, pues sí, o sea, como en esto del derecho que nos va diciendo cómo se configuran, ¿no? Entonces permítanme en lo que esta cosa carga. Les repito, va a ser a manera de repaso. ¿Por qué tenemos que repasar un poco con esto? Porque justo va a dar paso a lo que vamos a ver en lo siguiente, que es la forma de extinción de los actos administrativos. Entonces, sí es muy importante el que pongamos atención, ¿sale? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión te voy a explicar sobre los actos administrativos, la ley que los regula y algunas tesis interesantes sobre el tema. Así que, comenzamos. Sabemos que un acto jurídico es aquel que busca consecuencias de derecho. Ahora bien, dentro de lo general que es el acto jurídico como un todo, existe algo específico que es el acto jurídico de carácter administrativo, que se puede definir como una expresión de poder administrativo dentro de su marco de actuación para producir efectos jurídicos por parte de un órgano del Estado. Algo muy importante incluido dentro de la definición dada es que el acto administrativo debe darse dentro de un marco de actuación del órgano público que lo emite. Al respecto, y para entrar a detalle de los requisitos de todo acto jurídico administrativo, nos remitiremos a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Dicha ley prevé los requisitos del acto administrativo en su artículo 3º, mismo que desglosa una serie de 16 fracciones, de las cuales te voy a mencionar las más relevantes para no hacer el video demasiado largo. El artículo 3 dice que son elementos y requisitos del acto administrativo, primeramente, ser expedido por órgano competente. En materia administrativa, la autoridad solo está facultada para ejercer los actos que de forma específica le han sido autorizados por la ley, es decir, que no les aplica la máxima jurídica de que aquello que no está prohibido está permitido. Por el contrario, en cuestiones administrativas, los órganos del Estado se atienen a la máxima de actuar dentro de lo que la ley les permite.
Entonces, el órgano competente debe tener facultades legales para emitir el acto administrativo que corresponda. 2. Tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar y previsto por la ley. En materia administrativa no cabe lugar a la oscuridad o ambigüedad del acto administrativo. El objeto del acto en cuestión debe ser claro y narrado dentro del documento que corresponda en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 3. Que se persiga el interés público. Esto significa que el acto administrativo debe buscar el beneficio de la sociedad como colectivo, por ser su finalidad, o bien el objeto del acto algo relacionado al bienestar de una colectividad. Este punto es muy importante, por ejemplo, en aquellos casos donde se habla de expropiación, donde la utilidad pública debe ser notoria para que dicha figura sea aplicable. Al respecto, les dejo el texto de la jurisprudencia de rubro. Expropiación. Concepto de utilidad pública, para que comprendan mejor el término. 4. Constar por escrito. Esto es muy importante en materia administrativa. Todo acto emitido por autoridad debe constar por escrito, salvo en aquellos casos donde se permita que sean otros medios. Como ejemplo, aquellos casos donde el Servicio de Administración Tributaria, o SAT, realiza notificaciones por medio del buzón tributario, donde como caso de excepción el acto administrativo es emitido por medios magnéticos. 5. Y aunque parezca una obviedad, la ley le pide que el acto de autoridad esté fundado y motivado. Ahora bien, es muy importante en materia administrativa que la fundamentación sea la aplicable al caso concreto, ya que un error en la fundamentación puede acarrear una solicitud de nulidad. Sin embargo, en los procesos contenciosos administrativos, la ley les permite que al momento de contestar las demandas, las autoridades determinen de forma adecuada la fundamentación aplicable al caso. Sin embargo, si es el caso que la motivación es insuficiente, la nulidad será irremediable si la demanda está bien planteada. Finalmente, de los requisitos relevantes, la ley pide que el acto administrativo contra el que proceda algún recurso o juicio para poder revocarle debe indicarse el mismo, así como el término con el que cuenta el particular para poder combatirlo. Este requisito es relevante, ya que cuando el acto administrativo no lo indique, aun y cuando se entienda que existe un medio ordinario de defensa, se puede acudir por vía de amparo indirecto a convertir el acto de autoridad, solo por el hecho de que el acto no indique el medio de defensa aplicable. Incluso, si el acto en cuestión menciona un recurso de forma errónea, el particular puede acudir en dicho recurso o vía y el proceso debe sustanciarse en sus términos. Al respecto te dejo la jurisprudencia de rubro. Procedimiento administrativo. No es necesario agotar el recurso de revisión previsto por el artículo 83 de la Ley Federal Relativa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, si la responsable no informa de dicho recurso al quejoso, en los términos del artículo 3, fracción quinta de esa ley. Ahora te daré 3 tips a tomar en cuenta cuando tengas un juicio derivado de un acto administrativo. 1. La mayoría de los procesos administrativos se derivan de actos administrativos sancionadores. Al respecto, existe mucha jurisprudencia que establece que los actos administrativos de sanción deben cumplir con ciertos requisitos y principios como en materia penal, como por ejemplo la tipicidad. Es común que las autoridades emitan sanciones por conductas que no determinan una pena, lo que conlleva una atipicidad, es decir, una falta de sanción frente a una conducta determinada, lo que de fondo puede determinar una nulidad del acto administrativo. 2. Siempre busca e investiga toda la fundamentación usada por la autoridad. Es común que la fundamentación para el acto de molestia de la autoridad se encuentre mal, ya que muchas veces usan formatos desactualizados sobre asuntos no aplicables, por lo que revisar todos los fundamentos puede apoyar tu proceso por indebida fundamentación. 3. Siempre revisa la motivación del acto administrativo. En ocasiones, las conductas no se encuentran descritas de forma adecuada, o bien, las conductas no cuadran con la hipótesis normativa que establece una pena, por lo que hacer notar esto ante el órgano que revise sobre la nulidad de un acto administrativo apoya tus argumentos para lograr una nulidad. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, deja tu like, comparte el contenido. Como ya vimos en el video, justo ya nos está dando los requisitos, ya lo habíamos visto en el artículo tercero de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y ahí precisamente nos da unos tips.
Recuerden, todo acto de autoridad debe de estar por escrito, todo acto de autoridad debe de estar fundado, motivado, todo acto de autoridad debe decir la autoridad que lo esté emitiendo, todo acto de autoridad debe de señalar dentro de esta fundamentación el fundamento jurídico que el cual le faculta para poder realizar esta la emisión del acto jurídico. Es bien importante esto, ¿por qué? Porque al final del día, cuando nosotros estamos frente a algún acto de autoridad, y eso lo vamos a ver en unos días, cuando estamos frente a un acto de autoridad, tenemos que identificar qué es lo que está haciendo para que se pueda cumplir la ley. Ya lo decía y el video ya se los había explicado yo la semana pasada, que en tema de derecho administrativo, nosotros como gobernados podemos hacer todo aquello que la ley no prohíba, ¿no? Y en el caso de, y en el caso del servidor público, de los órganos administrativos, únicamente puede realizar estos actos de conformidad con lo que la misma ley establece, ¿no? No se puede exceder en sus funciones. ¿Por qué? Porque si no carece precisamente de la fundamentación necesaria para poderlos realizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta justo para todo esto? Que tenemos que estar revisando precisamente el tema de cómo nuestros actos, cómo nuestras resoluciones están siendo resueltas, quiénes nos la están emitiendo, ¿no? En el día a día de nuestra vida como abogados, nos vamos a encontrar con actos de autoridad. Y estos actos de autoridad, esos actos administrativos, van a tener diferentes efectos jurídicos. Y es bien importante el que nosotros podamos el saber cómo, cómo hacerle frente a cada uno de estas irregularidades dentro del acto jurídico. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver justo cuáles son los actos irregulares. Volví a abrir otra vez el de este. Entonces vamos a ponerle aquí. ¿Cuándo vamos a decir que estamos frente a un acto administrativo irregular? Vamos a decir que estamos ante un acto administrativo irregular cuando no se cumplan con todos los elementos de validez y siempre y cuando estos que no se cumplan, estaremos en presencia de actos administrativos irregulares. Es decir, el acto administrativo no cumpla con los requisitos de validez. Y en este caso vamos a encontrarnos con algunas circunstancias, con algunas situaciones que tenemos que entender precisamente de cuándo o cómo vamos a encontrar estos vicios. Entonces, como ya les había dicho hace rato, vamos a encontrar elementos objetivos y en este otro caso también los elementos subjetivos. Vamos a tocar primero estos elementos subjetivos. Como ya vimos hace ratito, estos elementos subjetivos nos están hablando del sujeto o sujetos que intervienen en la realización del acto. Y obviamente, si estamos hablando de sujetos, tenemos que estar hablando de algunas circunstancias. Eh, por ejemplo, bueno, vamos a dibujar aquí un monito. Así, está feliz, pues. Eh, nuestro monito se configura, en este caso, por un factor psicológico. Esto lo vamos a borrar. Y el otro es por un elemento corpóreo.
Si vamos a hablar de vicios dentro de la validez, normalmente vamos a encontrarnos con el aspecto psicológico. ¿Por qué tenemos que hablar de este aspecto psicológico? Si bien es cierto, la administración pública se manifiesta, eh, sí, se manifiesta como nuestra realidad, no sé, por los edificios, todo, no es que pasa lo mismo que con las sociedades mercantiles, ¿no? No es de que por allá vayamos caminando y de pronto nos encontremos em, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría del Medio Ambiente, o sea, no es de que nos las encontremos físicamente. ¿Cómo nos la encontramos sí físicamente? Es propiamente a través de sus servidores públicos. ¿Y los servidores públicos qué son? Pues al final del día los servidores públicos son humanos. Entonces, al tener este factor psicológico, la forma en la que los servidores públicos se van presentando, van estando, van atendiendo a las personas, van emitiendo los actos jurídicos necesarios, pues al final del día eso es lo que se nos termina como por manifestar, ¿no? Y en este caso, en caso más concreto, tenemos que tocar principalmente tres de los vicios, que son los mismos vicios de la voluntad, que nos vamos a encontrar en todo momento, que el primero es el error, el otro es la violencia y el otro es el dolo. ¿Qué es el error? Tenemos que recordar nuestras clases de acto jurídico. El error que es nada más y nada menos que la apreciación falsa de la realidad. Es decir, yo tengo un concepto, yo tengo una imagen, por así decirlo, falsa de cómo se van a actuar o de cómo actúa una determinada autoridad con respecto a una determinada circunstancia. ¿Esto que va a dar pie o qué es lo que tenemos que entender con esto? Lo primero que tenemos que entender con esta circunstancia o con esta comprensión de la realidad es que la forma en la que el servidor público le está interpretando o está atendiendo la circunstancia es a través de una falsa apreciación, en este caso de dos maneras. Una falsa apreciación de la realidad en cuanto al caso en específico que está tratando o en otro caso es una falsa interpretación del acontecimiento jurídico, ¿no? O de la ley que lo está facultando para poder resolver. ¿Qué es lo que pasa ahí? Em, Nos vamos a encontrar, obviamente, con ciertas limitantes de cómo el servidor público está, pues sí, de cómo el servidor público está interpretando la ley. Vamos a ver, creo que un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, lo de los policías. ¿En qué sentido? Todos sabemos que los policías cumplen una determinada función de la seguridad pública. Entonces, vamos a ver un caso real. Estoy buscando justo, hay de esos muchos videos. em, Vamos a ver una noticia justo de esto que nos va a poner como bien claro el ejemplo. Entonces, vamos a share y les voy a explicar en qué consiste y qué es lo que de manera sencilla 12 meses de eh, garantía y tiene- te lo envía gratis. Bien, el día de hoy tenemos la sección Ojeando el Reglamento de Tránsito. Vamos con mi compañero Atalo Mata para que nos cuente los detalles. Querido Atalo, buenos días.
¿Cómo estás, Paco? Buenos días, iniciando una nueva semana. Pues fíjate que estamos estrenando esta sección que se llama Ojeando el Reglamento de Tránsito aquí en la Ciudad de México con nuestros amigos policías. Esto es la idea de acercar al ciudadano con la policía y darle la mejor información. Todos los lunes, no se lo pierdan, ojeando el reglamento de tránsito. Y en esta ocasión, pues vamos a comenzar con una información que es fundamental. Es saber quiénes están facultados, qué cuerpo, qué elementos están facultados para detenernos como automovilistas, como ciclistas, motociclistas y pues conocer a fondo realmente qué es lo que pasa. Muy buenos días, inspector. Su nombre y su cargo, por favor, si fuera tan amable. Inspector jefe José Francisco Ramírez Gómez, soy el director de infracciones con dispositivos móviles. Oiga, pues vámonos rápido y directamente. Esta cromática es la autorizada para poder infraccionar, para poder detener a un automovilista, ¿no? Así es, el gobierno de la Ciudad de México decidió hacer un cambio drástico en la cromática de los vehículos que son autorizados para infraccionar. Esto para que no haya lugar a ninguna duda de los ciudadanos. Si los detiene alguna patrulla por una falta de tránsito, sean las personas correctas o los elementos correctos para infraccionar. Muy bien. De entrada deben de tener esos colores, digamos, fluorescentes con negro, ¿no? Así es, tanto motocicletas, patrullas y camionetas. Ok. De este lado, ¿cuáles son los distintivos? Vamos a conocer el uniforme de los elementos. ¿Cómo podemos darnos cuenta que ellos son los autorizados realmente para detenernos? Sí, cuentan con un uniforme característico con unos cuadros, una cuadrícula en la parte baja y un código QR, el cual cualquier ciudadano puede escanear y va a aparecer el nombre del elemento, va a aparecer sus datos y si está o no autorizado para infraccionar. Del lado derecho tenemos un brazalete también con un código QR, el cual también va a darnos esa misma información del elemento. A ver, si yo le pongo aquí en el código QR con mi teléfono, vamos a ver, en su gafete aparece el nombre, ahí está, el nombre y la fotografía del elemento. Lo podemos hacer nada más para estar seguros de que sí es alguien facultado, ¿no? Sí, y para no se dejen sorprender por elementos que no están facultados. Muy bien. Y obviamente hay algunos otros elementos que visten de color azul, completamente azul marino. Esos no nos pueden remitir, más bien es ponernos a disposición con estos elementos, ¿verdad? Así es. Si un elemento de tránsito ante una infracción que pudiera poner en riesgo a ciclistas, peatones o conductores, observa la falta, solicita el apoyo de una unidad de tránsito facultada para infraccionar y llegaríamos al lugar para hacer la infracción correspondiente. Inspector, casi por último, ¿cuáles son las faltas por las que nos pueden detener estos elementos de tránsito? Toda infracción que sea violatoria del reglamento de tránsito, más común es el uso de celular, el no traer el cinturón, pasarse un semáforo, una vuelta prohibida. Son las más comunes, son las infracciones más comunes para que los policías los tengan. Al momento de ser detenido por nuestros policías autorizados para infraccionar, se van a identificar, van a mostrarle, van a decirle cuál fue el artículo que está violando del reglamento de tránsito, sería la sanción. Y es importante saber que hay incluso descuentos si uno se apura a pagar, ¿no? Así es, tenemos descuentos del 90% del día 1 al 10 y del día 11 al 30 al 50%. Después del 30 ya no tenemos descuento. En algunas infracciones de radares o fotomultas no hay descuento. Muy bien, está muy bien saberlo. Muchas gracias por esta información y nos vemos cada lunes, inspector. Estamos a sus órdenes y aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Paco, qué importante es ojear el reglamento de tránsito. A veces hay cosas que desconocemos circulando en la Ciudad de México y esto no solo le sirve a Un poquito de conocimiento. Y Ustedes van a decir qué tiene que ver esto con respecto a nuestra materia, ¿no? Aquí ya están tocando varios puntos importantes dentro del derecho administrativo. ¿Qué es lo que nos dice el comandante, en este caso el reportero, ¿no? ¿Qué es lo primero? Tenemos que identificar la autoridad que va a emitir el acto. En este caso es la Secretaría de Seguridad Pública a través de los policías de tránsito. ¿Por qué creen que diga que los otros policías no pueden emitir una infracción
de tránsito. Si al final del día la infracción del tránsito y en este caso la policía cumple una tarea de seguridad pública o de seguridad ciudadana, como ahora lo nombraron aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué creen? ¿Por qué? Porque al final del día, ciertamente, la policía depende de esta secretaría, de este órgano administrativo, pero no toda la policía está facultada para poder emitir los actos. En este caso aquí nos tenemos que estar refiriendo, ¿no? Em, Si en el caso de que un policía que no está facultado emite una infracción de tránsito, inmediatamente esa infracción va a caer en un vicio, en este caso subjetivo u objetivo, en este caso de de la realización del acto. ¿Por qué? Porque ellos no están facultados. Y al no estar facultados, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente este acto administrativo se tendría que declarar nulo. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde, cuando estamos ante una nulidad, ante una anulabilidad o una nulidad para efectos, una nulidad lisa y llana. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Que, por ejemplo, en el error hay una disconformidad entre la voluntad interna del funcionario con los elementos del mundo exterior que le servirán de base para la formación del acto, que implica la construcción de un falso o deformado conocimiento de los elementos del acto administrativo. Ya lo decíamos, ¿sabes qué? Te voy a aplicar, eh, en este caso, la ley, pero te voy a aplicar la ley, pero yo no, no tengo la más remota idea de si estoy facultado o no, ¿no? Yo digo que estoy facultado porque soy un servidor público, supongamos el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Que no está facultad propiamente para levantar estas em, infracciones de tránsito cuando vamos en la carretera o algo y que ellos digan que de pronto un soldado de la Guardia Nacional o en este caso del Ejército Nacional nos quiera levantar una infracción y que él diga, ¿sabes qué? Es que yo estoy facultado, ¿no? Pero es que donde dice, no, es que yo estoy facultado y eso lo dice la ley de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, ahí pues obviamente hay un desconocimiento de la ley, ¿no? ¿Qué más nos tenemos que dar cuenta? Precisamente que en estos errores, este error puede derivar como de dos circunstancias. Ya lo decía yo, un tema de hecho, es decir, que el funcionario, en este caso el servidor público, está valorando o realizando una interpretación equivocada sobre la situación fáctica que se está presentando. Lo veíamos en el video hace rato que hablaba sobre los requisitos del acto administrativo y que decía que justo para el tema de los actos administrativos sancionadores tenía que cumplirse con uno de los factores dentro del derecho penal que se toca, que no implica que en el derecho administrativo sea derecho penal, pero que el derecho administrativo contempla en este caso que son la tipificación de la conducta en la violación de la ley en este caso, ¿no? Porque obviamente una sanción administrativa no nos va a llevar en muchos de los casos a una cárcel o nos van a privar de la voluntad. ¿Por qué? Porque ese no es la tarea del acto administrativo. Lo que está buscando el acto administrativo en este caso es únicas y simplemente el sancionar. ¿Sale? O en este caso del derecho, es decir, que funde su acción en algo que no corresponde al juicio en específico, o en este caso la emisión del acto, ¿no? Entonces, ¿esto que va a generar? Pues al final del día, una, un vicio, en este caso, subjetivo, por lo que hace el error, perdón, al dolo, lo vamos a ver, consiste en realizar cualquier artificio, astucia o simulación dirigidos a la obtención del acto administrativo. Es decir, en el primero es como una cuestión involuntaria, ¿no? En el segundo, sí queremos el engañar, por así decirlo, al gobernado. ¿Para qué? Para que pueda creer que sí estamos facultados, para que pueda creer que sí lo podemos multar. eh, y a partir de ahí, pues el realizar un acto, la emisión de un acto jurídico, que en este caso sería, por ejemplo, entre los policías de tránsito, ante una violación del reglamento de tránsito, nos encontraríamos ante
y cuando llegan nuestros policías a decir, es que yo estoy facultado, a pesar de que no, estaríamos frente a una situación de dolo. Y finalmente el tema de la violencia. Eh, ¿Qué es la violencia? O sea, al final del día la violencia es la coacción física para la realización de determinado acto. Vamos a ver otro video justo de los vicios de la voluntad, que va a ser en materia civil, pero que nos va a ayudar bastante. Vicios de la voluntad del acto jurídico. Empecemos. Cuando el artículo 140 del Código Civil hace referencia a la manifestación de voluntad, esta debe ser una expresión de lo que la parte quiere o siente. Caso contrario, la manifestación de voluntad estará viciada. Toda vez que la manifestación de voluntad está constituida por el discernimiento, la intención y la libertad, es decir, lo que decide internamente, entonces, el vicio se puede originar o bien en la voluntad o en la declaración, a lo que la doctrina le denomina vicios de la voluntad. Este escenario se configura cuando existe una perturbación que distorsiona la voluntad entre lo que quiere el sujeto y la voluntad que expresa. De modo que aparecen los vicios de la voluntad, como son el error, dolo, violencia e intimidación. El error. Para Savigny, el error es el estado de la cual la idea de la realidad de las cosas está oscurecida y oculta por un pensamiento falso. Por ello, el error proviene de un razonamiento equivocado, formándose así un interior de las cosas diferentes de lo correcto. Es así que la gente celebra un acto cuando no concluirá como cierto. Como dice Barbero, quien quiere por error, quiere realmente, lo que significa que el error no elimina la voluntad, solamente vicia el proceso formativo de la determinación volitiva. El Código Civil hace referencia sobre el error en el acto jurídico, estableciendo que en el caso puede ser anulable o rectificable el acto. Ahora, hablemos sobre el vicio en la voluntad. Pues este se origina en la voluntad interna, es decir, el error puede afectar el pensamiento del celebrante e inducirlo a un conocimiento equivocado, ya que se produce un cambio en la idea debido a una representación que no es verdadera. Por otro lado, el error en la declaración consiste en la discrepancia entre lo que la gente quiere y lo que ha declarado, es decir, la declaración interfiere por error la voluntad querida. Este desacuerdo es involuntario porque la voluntad se forma adecuadamente, pero el obstáculo se presenta al momento de exteriorizar la voluntad. Ejemplo: Harold le entrega a Ana un peluche con la finalidad de venderlo, pero Ana lo recibe gratamente pensando que le está dando un obsequio. Ante esta situación, hay un obstáculo de voluntades para que se forme un acto jurídico, ya que no hay compra y venta ni donación. Esto se origina por una mala interpretación o una mala forma de entender o de decir, lo que se lleva a que los celebrantes a formar un acto jurídico que viciado. Para culminar con el tema del error, damos otro ejemplo. Si una persona compra un boleto de cine para una película de terror, Scream 6, pero al iniciar la función se da cuenta que se trata de otra película, consecuentemente puede solicitar la nulidad si el vendedor de la entrada hubiese conocido el error. Otro de los vicios de la voluntad es el dolo. Este se diferencia del error, ya que en este último el vicio tiene su origen en el mismo celebrante, que tiene una distorsión de la realidad por sí mismo, sin la intervención de otra persona. Como sí sucede en el dolo, en el cual este vicio es inducido por otra persona mediante una acción que lo influye a cometer el error. Por ejemplo, una persona compra un celular creyendo que es de última generación, cuando en realidad no lo es. Incurre en el error si el vendedor no media en la decisión del comprador, pero si éste coloca un letrero asegurando que es un celular de última generación y debido a esto el comprador lo adquiere, entonces se configura el dolo.
Puesto que en el dolo hay intención de una parte para inducir a otra a celebrar un acto jurídico que no se había celebrado, de no haber sido inducido a tal engaño. En el caso del dolo existe la mala fe, lo que no ocurre con el error, pues en este primero se emplea la astucia, teniendo como resultado el engaño hacia la víctima, que es el móvil para que se configure un acto inexistente. El Código Civil establece las clases de dolo existentes como el dolo causante, que no es más que el engaño que se emplea a otro sujeto para que exprese su manifestación de voluntad, satisfaciendo la pretensión de quien lo induce en el vicio. Por ello, para que se configure esta situación, es indispensable que exista un nexo de causalidad entre el engaño, que aparece como causa, y el acto jurídico, trayendo como consecuencia la nulidad del acto. Un ejemplo: Adolfo quiere comprar un automóvil Lamborghini de 2.400 caballos de fuerza y Pablo, el vendedor, lo engaña sobre la potencia del automóvil por uno de menor potencia, y ante este falso supuesto, Adolfo lo compra. En este caso, el dolo se presenta, puesto que si Adolfo conociera sobre las características de los automóviles, no hubiese caído en engaño, y por lo que cabe se impugna el acto. Otra de las clases es el dolo incidental, porque cuando el engaño es empleado para lograr el acto jurídico, su consecuencia es el de indemnizar por el autor del dolo al que padeció del engaño. No hay que confundir entre el dolo incidente y el dolo, puesto que existen diferencias, ya que este causante, el último, hace que el acto jurídico celebrado sea anulable, mientras que el primero se induce a la víctima a que celebre un acto en condiciones distintas a las manifestadas. Por ejemplo, un coleccionista de monedas antiguas se percata que hay un comprador que busca desesperadamente una determinada moneda, que solo el vendedor tiene. Ante esta situación, eleva el precio de la moneda. Sin embargo, ante la necesidad, el interesado paga un precio excesivo. Ante este hecho, no cabe pedir la nulidad de la compraventa, sino solicitar la indemnización de daños y perjuicios por parte del comprador. Por último, tenemos a la omisión dolosa. Este se configura cuando está de por medio la conducta de mala fe. Por ejemplo, Pedro quiere comprar un reloj acuático y acude a un vendedor ambulante buscando dicho reloj, pero el vendedor omite brindarle las características del producto, haciendo caer en error a Pedro con el propósito que se realice la compra y venta. Otro de los vicios de la voluntad es la violencia e intimidación. Este consiste básicamente en obtener el consentimiento del sujeto pasivo a través de la amenaza, ya que al oponerse a este recaerá un mal mayor a su persona, ya que por medio de la intimidación se coacciona al sujeto a manifestar su voluntad a favor del sujeto activo. De este modo, la víctima atemorizada debe de escoger entre celebrar el acto o sufrir las repercusiones de su negativa. Es por eso que ante tal situación la voluntad existe, pero no es producto de su autonomía. Por eso no es una voluntad sana, sino que está distorsionada o viciada. Ante ello, nuestra legislación permite la anulación de estos actos jurídicos, ya que se trata de un mal deliberado, un mal contrario al derecho. Ya explicaba el video en materia civil, ¿no? ¿Qué implicaba el vicio? ¿Qué implicaba el dolo? ¿Qué implica la violencia? Eh, Actualmente, y cómo lo podemos aplicar en este caso al derecho administrativo, bueno, ya vimos por lo que hace al dolo, ¿no? Y al error. Actualmente, y por la situación en la que estamos viviendo en el país, desafortunadamente las autoridades, o muchas de nuestras autoridades, están sufriendo parte o están emitiendo actos jurídicos por la misma violencia que impera en nuestra nación, ¿no? Em, si lo vemos de manera como muy cruda y muy cruel, en la actualidad encontramos y tenemos una serie de alcaldes, una serie de regidores, una serie de secretarios de Estado o secretarios del municipio. O sea, tenemos al final del día
un gran tema en cuanto a la seguridad pública, en este caso los servidores públicos, en los que les dicen, ¿sabes qué? Pues quiero que resuelvas de esta manera y o hagas esto para a mi beneficio, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el servidor público ya no está ahí atendiendo a su voluntad o ya no está atendiendo de conformidad con la ley y el interés público que en un primer momento se están se está realizando o tendría que realizarse, ¿no? Sino que se ve amedrentado en este caso por un factor de poder externo, que en este caso son los grupos de narcotraficantes, de narcotráfico, eh, ¿para qué? Para que hagan para que él haga lo que ellos digan, ¿no? Entonces al final del día, si le dicen, ¿sabes qué? Si no sacas ese acto administrativo de exportación, o si no haces esto, o si no haces tal cosa, pues yo te voy a asesinar, ¿no? Entonces ahí ya tenemos propiamente un acto administrativo, em, ¿cómo decirlo? Un acto administrativo que está eh, haciendo que no se realice a través de la voluntad, en este caso del servidor público. Entonces, pues esto se presenta como con mayor fuerza, y eso trae como consecuencia, em, pues que posteriormente este acto no vaya a tener una validez determinada, ¿no? Que en un primer momento se podría o podríamos pensar que estamos frente a un acto jurídico válido, pero la realidad es que no. Eso es por lo que hace a los vicios del acto administrativo en cuanto a la situación subjetiva. ¿Qué pasa con lo objetivo? Y bueno, en estos se van a ver afectados el objeto, el motivo y el fin. Cuando se presenta el vicio del objeto es que éste no cumple con los requisitos de ser lícito, posible o determinado. Pensemos, por ejemplo, en esto que ha estado sonando mucho del tema de las aduanas, que se ingresan ciertos productos que como el objeto propiamente es ilícito, no sé, pensemos en marihuana, pensemos en alguna droga, ¿no? Y el agente aduanal, en este caso, hace la declaración y el encargado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT le permite el ingreso a este tipo de mercancías, cuando la realidad es que ni siquiera tendría que estar ahí, ¿no? Pero pues es algo que se hace. Por ejemplo, también podemos ver el tema de que el objeto sea determinado o determinable. Hace mucho hubo una noticia con respecto a una persona que estaba reclamándole al municipio el pago de todos los ciudadanos de ese municipio, creo que fue en España, por la utilización del sol y de la luna, porque pues bueno, esta persona argumentaba que ya los había comprado, cuando la realidad pues es que estos entes celestes no están dentro de la propiedad, por así decirlo, ¿no? Que pues a lo mejor en algunos años lo vamos a ver, pero pues actualmente no podemos, eh, no sé, por ejemplo, pensemos en una escritura, ¿no? En una escritura pública, que en este caso el notario vaya y registre, ¿no? Y al final también, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues también el tema del fin, ¿no? ¿Cuál es el fin? En este caso, la, eh, ay, ¿cuál es el fin en este caso del acto jurídico administrativo? Pues el acto jurídico administrativo en este caso va a tener una, pues va a tener propiamente un fin que es el del satisfacer las necesidades y las actividades, en este caso de la función ejecutiva y de las necesidades sociales, ¿no? Entonces es bien importante que al final del día, pues esto se pueda realizar.
Si en este caso el acto administrativo no está cumpliendo con este fin, y se declara que realmente la emisión no lo permite, entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que encontrar? Precisamente con eh, pues sí, o sea, como con una carencia en este caso, ¿no? Y ahí vamos a tener un tema también de nulidad. Em, También posterior a esto, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuál es el motivo, en cuanto al motivo, ¿no? Ya lo veíamos ahorita. ¿Qué es lo que tenemos que comprender o cómo lo tendríamos que ir desarrollando, ¿no? En el caso es que alguno de los efectos que se pueden presentar es que los hechos que lo motivan no se hayan realizado. Es decir, em, no sé, pensemos en una licencia de construcción que aparentemente nos llega a nuestro domicilio, pero nosotros nunca construimos. Y a partir de ahí imputan una multa, ¿no? Entonces, ante esta imputación de la multa, pues no podría, en este caso, la Secretaría o el municipio imponernos una multa. ¿Por qué? Porque nunca hemos realizado el acto. Eh, Puede también darse que se dictó en este caso el acto administrativo en contravención de las disposiciones aplicadas o que dejaron de aplicarse las debidas. Es decir, hubo un cambio a lo mejor y pensemos lo de la misma legislación, ¿no? Que a lo mejor y facultaba o que prohibía una determinada circunstancia, pero que conforme hubo este cambio, ya no hay una correlación, por así decir, la lógica entre entre los mismos hechos y el fundamento jurídico. Y finalmente, cuando los motivos aducidos y los preceptos que sirven de fundamento al acto no existe adecuación. Supongamos, ¿no? Que me llega una multa, por así decirlo, del IMSS, diciendo que yo no cumplí con el pago del impuesto sobre la renta. Entonces, ahí obviamente, pues no hay ciertamente a lo mejor yo no cumplí una, mm, el pago, en este caso, de esta contribución, pero no podría efectuarse. ¿Por qué? Porque el IMSS no está facultado para revisarme con respecto con respecto al impuesto sobre la renta. El IMSS únicamente puede hacerlo con respecto a las obligaciones obrero-patronales. Cuando también tenemos un vicio que afecta, en este caso, al fin del acto administrativo, es una desviación del poder, el cual consiste en apartarse del propósito específico que la norma prevé al acto. ¿Qué es esto que ya les mencionaba yo, ¿no? Que ya no está cumpliendo con una función pública, que ya no está cumpliendo con una función, en este caso, de la, sí, ya no está cumpliendo con, en este caso, con con el fin por el cual fue creado el acto jurídico administrativo, ¿no? Pensemos en una expropiación que casi no pasa en este país, que nos dicen, ¿sabes qué? Pues te voy a expropiar tu casa porque vamos a construir una avenida, pero expropian mi casa y de pronto, ¿sabes qué? Pues es que no hubo una avenida, sino más bien fue un parque recreativo que es propiedad de fulanito de tal, ¿no? Obviamente ahí se creó un acto administrativo que nunca debió de aplicarse y que nunca pudo o que nunca debió de ejecutarse o de realizarse. ¿Por qué? Porque el fin fue distinto, ¿no? Ahí ya tenemos un tema de corrupción. Hace poco hubo uno, es con respecto al secretario de anticorrupción y que tendrá que será 8 días aproximadamente justo por algunas circunstancias, ¿no? Entonces vamos a ver esa nota y vamos a ver el ejemplo de este vicio de la voluntad. En otros temas, Roberto Moreno Herrera, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción, fue separado de su cargo tras descubrirse algunas anomalías en su gestión, entre ellas viajes no autorizados, retrasos y omisiones en la implementación de una plataforma digital nacional, asignación discrecional de plazas y otros posibles hechos de corrupción. Los viajes referidos están relacionados con una serie de comisiones en el país a los que el funcionario de cuenta con esta representación obtuvo organización
porque tuvo autorización alguna del órgano de gobierno para ello. La nota está publicada en Milenio el día de hoy y podemos darle lectura para poder entender el alcance de las anomalías de las que es acusado este hombre y que ya le costaron su trabajo. Se nota de mi compañero Arturo Ángel sobre Roberto Moreno Herrera, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, quien fue despedido justamente por cometer actos de corrupción. Si se fijan en este caso en específico, estamos dándonos cuenta de cómo no, pues sí, o sea, nos estamos dando cuenta de cómo no está funcionando en este caso el fin para el cual fue o para el cual se dispone como de este erario público. Y como no estamos con este erario público cumpliéndolo, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que se presenta? Pues precisamente estos actos de corrupción. Y en un momento determinado para servidores públicos, esto puede conllevar a una sanción no nada más administrativa. En este caso le pidieron la renuncia al secretario anticorrupción, pero y también puede derivar en una responsabilidad civil y administrativa, que eso seguramente lo veremos en otro momento en otro momento académico, pero que sí tiene una repercusión, ¿no? Propiamente. Chicos, necesito atender una situación. Denme unos 15 minutos aproximadamente. Ahorita regresamos y continuamos con la sesión.